Buen día, chicas, ¿cómo se encuentran hoy? Muy bien. Buenísimo. Hola, Bueno, hola, Jessy. Vamos a dar inicio hoy a este nuevo episodio de Conversaciones Profundas. Como anunciamos en la semana, hoy vamos a tratar un tema muy interesante como la comunicación con adolescentes. Mi nombre es Silvana Asensio, soy coach ontológico vocacional y community manager y desde la ciudad de San Carlos de Bariloche le doy la bienvenida a todas las chicas presentes. Un saludo a Pato, que aparentemente hoy no va a llegar, pero bueno, vamos a iniciar este episodio con nuestra psicóloga Gloria Sánchez, que nos va a dar una introducción al tema del día. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, Silvana, gracias. Yo soy Gloria Sánchez, psicóloga infanto-juvenil, y bueno, el tema de hoy era cómo comunicarnos mejor con nuestros hijos adolescentes. Entonces, yo quería recordar que la neurociencia nos dice que en la adolescencia el cerebro está en plena transformación, como ya hemos comentado anteriormente en otros días. Las emociones y la búsqueda de identidad mandan, mientras que las áreas encargadas de la calma y el autocontrol se están formando. Esto explica por qué a veces vemos reacciones impulsivas, cambios de humor o cierta contradicción en la respuesta de los chicos. Jessie, ¿nos quieres comentar? No podía desmutear. Tranquila. Me parece increíble lo que trajiste, Gloria. Me llamó la atención lo que estuvieron trabajando el episodio pasado, de qué importante es estar consciente para ver cómo nos estamos relacionando con nuestro hijo para educarlos mejor. Em, Creo que nosotros en coaching trabajamos esto de escuchar, es el oír más el interpretar. Entonces, saber que no siempre lo que escuchamos es lo que creemos escuchar. Hay que estar muy despiertos, eh, muy abiertos a querer escucharlos, porque hay veces que interpretamos de una manera y no es lo que realmente ellos quieren comunicarnos. Entonces, estar abiertos a tener una comunicación fluida para poder interpretar correctamente lo que ellos nos quieren comunicar. No sé si me enredé mucho con las palabras, pero creo que, porque hay muchos conceptos técnicos capaz, pero creo que desde el amor podemos comunicarnos mejor con nuestros hijos. Sí, seguro. Sí, Los adolescentes siempre quieren hablar con los padres. El problema no es la falta de ganas, sino la forma en la que a veces los adultos intentamos comunicarnos. sí, sin lugar a dudas. Saben que yo mientras leía bastante material decía, ¿qué traigo? Y me gustó mucho algo que leí de lo que es el ruido interno y el ruido externo en una comunicación, ¿no? Podríamos decir la comunicación intrínseca y extrínseca, como para tener en cuenta, porque esto que decía Jessie me resonó un montón, que, ¿qué te resuena internamente cuando estás hablando, escuchando al adolescente? Muchas veces hay más allá de lo que te está diciendo. Hay algo que te resuena y es tuyo y no es de él, que estás juzgando antes de mm, contestarle qué le decís. Él te está queriendo decir una cosa y vos te estás adelantando a otra. Entonces, en este tema decía la importancia de tener en cuenta los ruidos externos en el momento que vas a llevar a cabo esa comunicación, como que veas que es el lugar indicado, que no tengas prisas, que no hay otras conversaciones, que no suena un teléfono, que estás disponible para él por un lado, y por otro lado que estés bien atento a tu conversación interna. ¿Qué te está resonando a vos cuando habla? Eh, ¿Qué pasa dentro de nosotros internamente en esa conversación?
Cuando en el coaching hablamos de ruido, hablamos de ese murmullo que a veces es muy sutil y a veces es tan alto que no te deja terminar de escucharlo. Y puede ser que estés respondiendo desde la reacción y no desde la presencia que él necesita. Y un buen ítem a tener en cuenta es, cuando te está hablando de estos temas nuevos, de adolescente, de esta adolescencia que cambia constantemente, que no es la tuya, que no es la que tu papá no te entendió porque ya había diferencias generacionales y es lo mismo que pasa ahora, tomarte un ratito antes de contestar o reaccionar para ver qué te dice tu voz interna. ¿Estás juzgando de acuerdo a esa adolescencia que tuviste? ¿Tienen otros pensamientos que tienen que ver con cosas no resueltas tuyas, con emociones que asociás, con información que tenés, con lo que crees que debería ser lo que demanda la sociedad o lo que está mal? Está muy bueno que pares y solo escuches lo que él te está queriendo decir. Si no, ¿qué me querés transmitir? ¿Qué estás queriendo decir? Yo entiendo esto, esto es lo que vos querés transmitirme, y no juzgar bajo ese ruido o ese otro sentir que tenés que identificarlo como tuyo y no de él. Porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que yo recuerdo personalmente cuando me dijeron a mí que se iban a tomar, creo que lo dije, un año sabático, y a mí me sonó muy mal, pero me sonó muy mal, y suerte que tuve ese ratito de callarme y procesarlo yo en varias, más que semanas, varios meses. ¿Pero por qué? Porque en ese momento me vino a mi mente y a mi ser, más que nada, todo lo que se decía en mi época, si decías que te querías tomar un año sabático. Y lo viví como mío y lo prejuzgué en la persona que me lo estaba diciendo. Por suerte, como dije, me tomé ese tiempo y escuché, y en eso que me estaban diciendo había una excelente idea y muy fundamentado. Esto tuvo lugar y dio lugar a que la decisión que se tomó fue mucho más adecuada de que si yo no hubiese dado permiso y me hubiese escuchado a mí y no hubiese escuchado lo que me quería decir, que era totalmente distinto a mi interpretación. Y nos pasa muchas veces. Entonces, bueno, yo quería traer eso, que cuando estás conversando con un adolescente, trates de identificar qué te estás diciendo vos misma, si esto es tuyo o esto es de él, y que des lugar a silenciar esta voz interna para solo escucharlo a él. Se obtienen mejores resultados. Sí, tal cual, se obtienen mejores resultados. Hacía como una revisión, ¿no? De lo que habíamos hablado el episodio anterior, de mi propia vivencia como mamá, aunque esté distante en el tiempo. El discurso tal vez que salía en ese momento de la boca de mi hijo no coincidía con el que yo tenía, mío propio, ¿no? Entonces, herramientas tales como estudiar. eh, Él prefirió hacer otra cosa en lugar de estudiar, y a mí me como que digo, no, ¿por qué? O sea, el futuro está en el estudio, pero ese era el discurso de mis padres hacia mí. Entonces, ahí también como frenar, ver por qué, a qué se estaba refiriendo él con que yo no quiero estudiar, aunque hoy la charla unos años después sea diferente y él la ve de manera diferente. Al momento de tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Lo apoyo o no lo apoyo? ¿Lo dejo hacer o no lo dejo hacer? ¿Está siendo consciente de lo que está haciendo? También me puso a mí a replantearme qué era la decisión mía y qué era su decisión, qué era lo que yo consideraba como lo mejor cuando la vida que se está desarrollando es la de él y no la mía. O sea, hubo un planteo muy, muy fuerte. eh, y con esa duda de no saber si estoy tomando la decisión correcta a la hora de apoyar o no esa relación, esa decisión de él. Pero bueno, hay como una cuestión de riesgos que también los papás como que siento, no sé si es así, nos estresamos a la hora de comunicarnos también, entonces queremos como decir lo mejor, que sea lo mejor y a la vez
imponemos de alguna manera nuestra voluntad en el deseo de nuestros hijos en pos de que es lo mejor para vos. Y no siempre la respuesta que tal sale del adulto es lo mejor para ellos. Entonces, creo que lo más importante es frenar a tiempo, o por lo menos a veces también esto que salió la vez pasada de me equivoqué y no hay problema tampoco en reconocer que tampoco tengo todas las respuestas. Para mí, como adulto, me parece súper rico asumir que a veces también me equivoco y puedo ir hacia atrás y decir, me equivoqué en esta situación, reveamos. No sé si influye de alguna manera o no en esto de la comunicación, para mí sí, porque la hace como más sólida, ¿no? Si mi hijo ve que puedo reconocer el hecho de haber equivocado una decisión o una postura y decir, bueno, a ver, dialoguemos. A lo que voy es que a veces parece que a la primera nos tiene que salir bien y no nos va a salir bien la comunicación de primera instancia, no siempre al menos, a veces vamos a estar enojados, a veces vamos a contestar desde ahí, no siempre nos tenemos ese momento de lucidez de decir, a ver, voy a pensar esto, voy a pensar, no, a veces estamos saturados de trabajo, de responsabilidades y contestamos en caliente y decimos cualquier cosa. Pero está bueno también saber que ese recurso de volver hacia atrás, volver a retomar y decir, bueno, a ver, sentémonos a hablar, ¿no? Que creo, Gaby, que la vez pasada también había salido esto del el ambiente, ¿no? Del espacio oportuno a veces, de generar la charla, dejar pasar ese momento estresante y volver a retomar. Pero bueno, Gloria, ¿qué más nos puedes aportar? Estás silenciada. Estaba así recopilando unas 3 o 4 pautas que fueran interesantes, que pudiéramos em, aplicar para nuestros adolescentes. Yo creo que la más importante era la de escuchar sin interrumpir ni juzgarlos. Ujú. Si cuando empiezan a hablar saltamos con críticas o soluciones rápidas, lo que conseguimos es que se callen. Entonces, esa para mí es la más importante, ¿no? Escuchar sin interrumpir ni juzgar, solamente escuchar, que es difícil ya, ¿eh? Sí, Después, hacer preguntas abiertas. No es como, ¿qué tal el día? Porque lo que conseguimos, si conseguimos algo es un bien o nada, ¿no? Entonces no sé qué es lo mejor del día o lo peor del día. Preguntas abiertas que dan más lugar a la conversación. Después validar lo que sienten, porque aunque para nosotros sean tonterías, para ellos puede ser importante. Entonces, siempre es importante, ¿no? que lo validemos y sobre todo evitar los sermones, porque 10 minutos de charla ellos desconectan. Más vale o funciona mejor mensajes breves, claros y concisos que una charla de 10 minutos porque no están. No sé, esos son los 4 puntos que me parecen más interesantes a aplicar o a tener en cuenta, sí, pero no sé qué opinan vosotros, Jessica, tú que estás en plena... en plena crianza. Sí. Eh, a mí puntualmente me pasa que lo más difícil es encontrar el momento de charla. Es como que siempre están los chiquitos ahí dando vuelta o las cosas de la casa o siempre hay cosas mandados para hacer, entonces encontrar el momento para charlar es como que se me hace muy difícil. Entonces él viene a contarme sus cosas cuando yo estoy ocupada y le digo, no me cuentes cuando yo estoy ocupada porque yo tengo la manía de contestar sin pensar en lo que me están hablando o en lo que contesto automáticamente. Y después me dice, pero yo te dije, pero no me acuerdo, le digo, porque no estoy prestando atención. Entonces le digo, busca el momento donde yo esté tomando mate, donde yo esté juntando la ropa, que yo en ese momento sí te voy a prestar atención, te voy a poder escuchar bien lo que vos me decís. Pero como que estoy delegando una responsabilidad que es mía en él. Entonces,
Sí soy consciente de eso, y es un tema a trabajar. Ujú. Sí, todo lo que dijo Gloria, que está muy bien, yo le sumaría que intentar que no sea cuando estamos cansados, que nos agarre en lo último del día que estamos todos cansados y ahí el resultado no suele ser bueno porque ya no quedan como energías para. Después saber que es muy difícil, según qué edad y según qué pre o adolescente, generar una conversación. Que hay que estar abiertos al momento que ellos la quieran tener. Bueno, si hay que dejar otras cosas y poner toda la atención, es un ratito, es muy corta y es ahí cuando se animan. Porque muchas veces yo lo comparaba cuando leía material hoy, que hay que pensar que para ellos es todo un trabajo venir con ciertos temas y cuanto más nuevos y más delicados, más trabajo es. Y yo lo comparaba como cuando, para que uno se vaya dando cuenta, ¿no? Un adulto, cuando vos le querés ir a pedir un aumento a tu jefe y se te rompe la cabeza y nunca encontrás el momento oportuno y cuando crees que es, no te salen las palabras y él ya puso otra cosa, se fue con otro tema, te dio otras indicaciones y demás. Suele pasar eso, entonces si lo sabemos, si lo detectamos, si sabemos que les cuesta mucho elaborar una conversación, capaz que en ese momento que arrancaron y dejamos lo que tenemos que hacer, porque lo que él nos quiere decir es muy importante. Muchas veces es muy cortito al pie y si no podemos contestar ahí, bueno, lo hacemos en otro momento, no era el momento indicado, lo voy a pensar, no reacciono, pero yo ya le dejé que él dijera lo que tiene que decir, que eso ya es un montonazo. Eh, y después, bueno, yo voy a parecer un lorito, pero no me interesa hablar menos, hablar menos. Los padres hablamos muchísimo y no dejamos que hablen ellos. De lo que se trata es eso, de que hablen ellos. A mí lo que me fue bien era propiciar el momento de la lectura. Ponía 1 o 2 días por semana y tiraba 2 almohadones en el piso, a ella le encantaba, ponía libros, y mientras leíamos las dos salían un montón de cosas. Empezábamos comentando lo que leíamos y de ahí, bueno, lo que no salía, ¿no? Es como también eso, fijarte cómo podés inducir un ratito, no era mucho, eran, no sé, 25 minutos 2 veces a la semana y fueron mágicos y milagrosos. Es también como según veas la personalidad de tu hijo, lo que le quieras aportar, que vos intentes ese lugar, me parece. Sí, es verdad, cada persona tiene su forma, su diferente forma de comunicarse o de esparcirse. Vos encontraste ese nexo. Yo pensaba, digo, sí, quizás lo mío eran los campamentos, hasta cierta edad también. Porque después hubo una edad en que, siendo varón, buscaba más la compañía de su papá, pero sí hacíamos de la cena el espacio de charla. Entonces no había tele, no había nada que distrayera ese momento. Era solo nosotros dos, armando la cena, si había que convivir con alguien más igual, pero ese era como el ritual de la comunicación. Ahí se contaba todo lo que había pasado en el día y poco a poco de ese ser hermético que se había transformado en algún momento, se empezó como otra vez a desarmar, a contar, que siempre el humor, algo que de lo que he dicho que quiero hablar en algún momento, el sentido del humor en casa siempre prevaleció y el chiste fácil y todo pasaba por ahí, terminábamos hablando de una situación conflictiva, entonces creo que cada uno de nosotros va a saber ver, hay un momento creo que de complicidad con cada uno de nuestros hijos porque son diferentes, ¿no? Yo tengo uno solo, igual que Gaby, entonces trato de imaginarme cómo sería con otros más, pero no puedo, no tengo la experiencia. Pero imagino como hija, que tuve más hermanos, que mis padres han buscado esos momentos de complicidad. Mi momento con complicidad de mi papá y mío era hacer y arreglar cosas. Con mi hermana quizás salir a comprar, qué sé yo. Ellos tenían sus momentos así y eran sus ratos de conversación. Me parece, ¿no? Como una herramienta tal vez para explorar. No digo que sea la solución, es una herramienta. Jessy, me parecería interesante que guardaras como eso, un ratito para el mayor, porque, sabes, siempre los pequeños ocupan
mucho más espacio sin quererlo, pero al final lo ocupan y él puede llegar a sentirse en un momento, ¿no? No sé, qué sé yo, que vayas a sacar el perro 10 minutitos o ir a la compra que te acompañe, pero dedicado solamente, exclusivamente a él, sería, sería fantástico para él. Ya sé que es difícil, ¿eh? Sí. Lo sé No, y sí, soy consciente y estoy buscando una actividad para hacer nosotros dos solos, pero no, todavía no se me ocurrió qué. Gloria, nada, nada, encontrar ese momento, ese lugar, ese ratito. Pero la recompensa es tan grande cuando logras tener una buena comunicación que vale la pena, vale la pena. Y a veces no necesitas tanto, porque vuelvo a decir, ellos son de pocas palabras, de así decirlo de forma sencilla y rápida, ¿no? Es más que nada que sepan que ahí estás, que vas a escuchar, que no vas a juzgar. Hay que tener también cuidado con estas contestaciones que nos salen muy rápidas como, bueno, no es para tanto, después lo vemos, ay, si eso fuera lo más importante, todas estas cosas que nos salen muchas veces y que cortan ese principio de conversación que tienen ellos que, vamos a decirlo de nuevo, les cuesta muchísimo. La tienen que armar, tienen que ver cómo te lo dicen, tienen que encontrar el lugar. Muchos temas son nuevos, les cuesta sacarlos. Entonces, bueno, cuidado cómo contestamos o qué decimos para dejarlos que se puedan explayar cuando lo intentan. Sí. Algo que se me viene, Gloria, y no sé si tal vez está relacionado también en esto de, es como confiar, ¿no? Confiar también en el trabajo que hemos hecho anteriormente como padres, en que no van a tomar malas decisiones, porque pensaba que tal vez nuestro primer juicio cuando ellos vienen con algo es suponer que los amigos, por esto que dicen, ¿no? Si tus amigos se tiran del puente, vos vas a ir y te tirás del puente. Es como que como papás nos da miedo que tomen un mal camino, entonces queremos saber mucho de sus vidas y somos invasivos a veces para saber con quién anda, dónde anda, y tal vez como no escuchamos lo que queremos escuchar, empezamos como a hacer estos atajos para saber qué está haciendo y en realidad lo que hacemos es que se cierra, se cierra, se cierra, se cierran, en lugar de confiar que todo eso que hemos trabajado y desarrollado con ellos esté dando frutos y relajarnos un poco. No sé si tiene alguna injerencia, si influye de alguna manera esta idea. sí, nos recuerda al tema anterior, ¿no? Como la sobreprotección otra vez, Mm, ¿no? No quiero que, y me meto demasiado y soy demasiado intrusivo y él no se lo va a tomar a bien, él se lo va a tomar como no confían en mí y, y yo creo que es más negativo que positivo al final. ujú. Date un margen y tenemos que confiar, Sí, porque el trabajo ya está, la gran parte del trabajo ya lo tenemos hecho, ahora tenemos que acompañar claro, más que... exacto. Sí, pero se me vino como que hay una línea muy finita entre una cosa, entre lo que decían. Digo, sí, ¿por qué hacía tal cosa o por qué pensaba tal otra? Y claro, sí era como que me daba miedo el entorno, pero bueno, terminó siendo bien todo. Ellos ahora tienen esta palabra muy a la boca, ¿eh? Ya enseguida te dicen, me sobreprotegen, me sobreprotegen. No, no saben ni realmente, pero ya una vez que ellos se ven invadidos, me están sobreprotegiendo. También la línea es muy delgada para ellos, para nosotros y para ellos, para los dos. Ujú. Sí, tal cual. ¿Y qué pasa con el diálogo, no? Porque nuestro vocabulario cambia con el de ellos. Ellos toman modismos nuevos, vienen con terminología nueva, y quedamos como un poquito así, no, estamos hablando idiomas diferentes, pareciera, ¿no? Con sus formas nuevas de hablar y nosotros, ay, que sos como un dinosaurio ya, listo. De hablar otro lado de una cuestión así. En consulta, algunas veces algunos chicos te dicen, es que no sé qué, bro. Y yo, ¿cómo que bro? Bro, están relajados, bro. Y yo, perdón, perdón, pero ya sueltan así como bro. No sé, imagino que hay también en Latinoamérica también se Sí. suele soltar sus... Sí, pero sí, bro.
Lo lindo es que ellos son muy abiertos a contarte qué significa esta palabra. El otro día también leía este tema, todas palabritas nuevas, si querés saber, estas que usan tus hijos adolescentes significan tal, 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 tal. Yo le di una leída rápida, eran muchísimas, muchísimas. Pero siempre digo, vos les preguntás y ellos con mucha dulzura, en la mayoría de los casos nunca vi algo distinto, te lo explican, hasta les causa gracia Les que causa no gracia. sepas, te lo dicen con mucho amor, con lo cual es también estar ahí, ¿no? Abiertos a, wow, me estás dando una novedad, me gusta saber qué palabras se usan hoy. Esto también los valida, dijo Gloria, ¿no? Es muy importante validar lo que ellos dicen, hacerlos sentir que te interesa, que está bien, que estás de acuerdo, que sos parte. Porque si a estas palabritas nuevas vos te vas a imponer las tuyas, bueno, ya pusiste distancia también. Sí, tal cual. Sí, sí, me recuerda a una de las chicas que vino a hacer vocacional que también me causó gracia. Primero que no entendí el contexto, entonces ¿qué significa eso? Y cuando me explicó también tuvo esta reacción que dijiste, la recordé tal cual, así porque se sonrió como, no sé, graciosa, me causó gracia su forma así sorpresiva de que, ¿en serio querés saber? Sí, ¿no entendés? No, no entiendo, le digo, ¿a qué te referís? No me acuerdo ahora la palabra que utilizó, pero sí, todos los años creo que van cambiando, ¿no? Según el grupo de adolescentes va cambiando, porque yo ya me quedé en el tiempo hace mucho. Incluso cuando largo algún chascarrillo de esos, quedo como literalmente como si fuera un dinosaurio, porque ya nadie lo usa los términos, pero es gracioso, me causa simpatía, aunque no todos los papás se detienen a pensar o a preguntar, ¿y eso qué significa? Eh, Así que, Gloria, Jessy, ¿alguna que use tu hijo? ¿Te acuerdas? No. Tiene muchos términos de Minecraft, pero ahora no me... Ah, Te preguntaba Jessie si vio el vídeo que pusimos la semana pasada de la mamá y la chica adolescente. Sí, me pareció muy fuerte. Y a la vez es como que digo, me dio ganas de darle una bofetada a la hija, porque, y a la vez a la madre también es como que, no sé, es muy fuerte. Lo contamos un poquito, iban discutiendo en el auto y la hija se tira del auto, lo que yo interpreté. Porque la madre quería que la hija vea su punto de vista y la hija sentía que la madre no la escuchaba. Eh, para mí fue muy fuerte, porque, pero hay veces que digo, nuestros adolescentes hay veces capaz que toman decisiones como para llamar la atención y si tan solo paráramos un segundo a escuchar realmente, no serían necesarios esos llamados de atención. Exactamente. Además, en la escayola después lo verbalizaba, ¿no? Decía, fastidiate, mamá. Es como, lo he hecho para fastidiarte, que no me estás escuchando ahora, ponga atención porque, sí, es hacerlo un poco consciente, un poco. Sí, es un claro ejemplo en un vídeo muy cortito, a mí me hizo reír, lo vi muchísimas veces y le dije a Gloria, gracias porque me he reído tanto, tanto y lo volví a ver y me volví a reír. Es un claro ejemplo de eso. Si queremos escuchar, es escuchar al otro. La mamá ahí empezó a poner sus problemas, los del padre, el trabajo. Y bueno, sí, es lo que dije antes, hay una voz adentro que te está hablando, pero hay que ser conscientes que en el momento de escuchar esa voz le tenés que bajar el volumen al máximo. Tu momento de habla, tus cuestiones, tienen otro lugar, si no, no le das el lugar que ellos necesitan. Y como dijiste, Jessy, no lo había pensado, pero a veces, mirá qué extremos vamos, ya sea llamando la atención o lo que sea, para eso, para escúchame, simplemente escúchame. Antes de pensar en esto, y cuando Sid dijo algo más, dije, pensar la adolescencia pensaba, ¿no?
pensar la adolescencia con simplezas, porque cuando escuchamos adolescencia, escuchamos padres aterrados, que no saben qué hacer, uy, el adolescente. Y a veces si vas con mucha simpleza, como en este caso, ¿no? Escuchalo a él. Si necesitas escucharte o hablar de tus cuestiones, buscar otro momento y otro lugar, sería todo más simple, mucho más simple. Se trata de solo escuchar, escucharlo. Creo que también se trata de más eh, escucharlo, pero querer conocer a la persona, a esa nueva persona que está emergiendo, que ya no es tu niño. Entonces, escuchar las nuevas ideas que van surgiendo, las nuevas creencias que van apareciendo y validar, como decían ustedes, ese nuevo ser que se está gestando. Sí, Y sí, sí, sin lugar a dudas es algo nuevo porque la mayoría de las veces lo trae de afuera. Ya no quiere hacerla en base a vos, quiere hacer de lo que ve. De hecho, los comentarios son mi amigo, aquel que vi, lo que pasó, te trae todas cosas nuevas, no solo para vos, sino también para él. sí, igual no creo que esté mal, o sea, eso me parece interesante de destacar, por lo menos a mí, porque todos nosotros vamos a buscar, perdón, cosas en el afuera, ¿no? Opiniones diferentes, formas de hacer las cosas diferentes. Entonces no está mal, no es que lo tuyo, creo que a veces esta cuestión que se vuelve personal cuando nuestros hijos traen, ay, porque la mamá de Juan le pone tal cosa a la comida, que no te gusta mi comida, ¿no? Como hacerlo personal, sino que, a ver, ¿y por qué? Que probar qué hay que a él le llamó la atención. No está diciendo es más rica la comida, sino me llamó la atención esta diversidad y quizás aprobarla no, sino como probarla. Me pasó eso también. Quizás escuché muchas veces como que hay como un miedo o una resistencia a que lo nuevo que traen nuestros hijos de afuera, nuestro hijo o nuestros, em, se toma como un ataque a lo que hacen en la familia o lo que hacemos en familia y en realidad solo es la curiosidad hacia lo diferente y probar para ver qué hay con esa diversidad, a ver si nos gusta, si no nos gusta, capaz que encontramos entre todos algo diferente a probar. Eh, Me sonó por ahí, porque también lo escuché muchísimas veces que de los chicos cuando vienen al vocacional es que como que yo sí llevo algo nuevo a mi casa no les gusta y entonces se ofenden y no me dejan y yo tengo miedo de decir porque a mí no me gusta esto, me quiero hacer o quiero probar a ver qué me pasa. También acompañar desde ese lugar me parece interesante, ¿no? Forma parte de comunicar porque, como bien decía Jessie, es otro individuo diferente de nosotros que sigue siendo nuestro hijo, pero se está formando con sus propias ideas, sus propios gustos y va a buscar qué mejor que nos cuente y nos permita ser parte, ¿no? También creo que es un buen momento para pedir ayuda, porque Mm. acá está esa nueva persona, todo lo nuevo que hay que incorporar, Ah, sobrecargar con todo lo que nos pasa, ¿no? Hacer trabajo y 10.000 cosas más y ambas son un poquito como difícil de gestionar, pero si pedís ayuda seguramente vas a hacerlo más fácil, más liviano. Todo lo que sí, se comparte se le saca peso. sí. También tengo ejemplos, por ejemplo, de compartir. La misma, el mismo lugar de familia con los abuelos, o sea, que estén los abuelos, los padres y los nietos en la misma casa y a veces el diálogo entre abuelos y nietos es muy distante generacionalmente y ya si el diálogo con el padre es difícil, a veces ¿qué pasa con los abuelos? Me sorprende que hay abuelos que son mucho más allegados a los adolescentes que los propios padres. El abuelo es como el cómplice, el que apapacha, el que apaña. Escuchan más, tienen más tiempo de escuchar. Sí, Importantísimo, ahí está de nuevo el tiempo que disponemos, el ya no estar tan cansados también, ¿no? O
también con los hijos sentís un exceso de responsabilidad muchas veces. Esto es todo un trabajo gestionarlo. Y, bueno, y es verdad, tienen más tiempo, nada más ni nada menos. Y lo dedican a pleno y se ve, porque vos ves un abuelo con un nieto y ahí surge algo que sin palabras te das cuenta que está pasando en el aire. Sí, sí, aparte que tienen como este tiempo ganado de sabiduría de la experiencia vivida y con los ojos que miran diferente, eh, quizás evaluando su propia trayectoria como padres y la ausencia que sintieron de hacer o dejar de hacer o no, toda esta cuestión de análisis que da la vida. Está buenísimo, hay abuelos que se comunican maravilloso, abuelos y abuelas, estoy hablando en términos general, con los nietos y tienen esta complicidad y hay otros que no conectan porque no entienden y, no, y se rehúsan a entender el diálogo del adolescente. O sea, como que acompañan hasta una etapa y luego como que hay un bloqueo y hay otros que no, que yo creo que si los nietos salen en moto, ellos salen con los nietos, es como una cosa bien. Por Buenísimo, supuesto. chicas. Muchas gracias. Vamos a estar seguramente retomando en algún lugar algo de lo que haya surgido. No sé, vamos a leer el comentario que nos puso Jessie, a ver si surge algo más de ahí. Y nos estaremos viendo el próximo encuentro con Pato y Jessy. Espero que estemos plantel completo. Así que muchas gracias por traer el material del día y lo que venga en la semana siguiente. Gracias, chicas. Tengan un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.